Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Hemos estado tratando durante estos días el tema de la DIVIAC, la desarticulación que ha hecho este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, con el ministro actual. Y todavía sigue en discusión, porque lo hemos escuchado presentarse en diversos programas de televisión a decir las razones por la cual él dice que la DIVIAC debería depender de otra dirección, la Dirección de Criminalística. Y él ha dicho que básicamente sus argumentos se basan en un informe de la Contraloría donde se habla de manejos de los fondos. Pues bien, nuevamente se ha vuelto a pronunciar. ¿Y qué ha dicho? Insiste en criticar y dice así: ha sido instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos. Le corresponde a un ministro del Interior criticar a un departamento que en los últimos años, tanto en el gobierno de Pedro Castillo como en este, ha venido colaborando con investigaciones profundas al poder de turno. Bueno, para eso ya estamos conectados con Rubén Vargas, exministro del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué opina sobre todo lo que está sucediendo con la DIVIAC? El ministro dice que no es una desarticulación, que él no puede desarticular la DIVIAC, que eso lo tendría que hacer el Congreso de la República. A ver, Mayra, tres temas a partir de tu reflexión. Primero, en efecto es dramático, es parte de este desmadre en el que estamos en el contexto de la crisis política. Es que uno, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es decir, la presidenta Dina Boluarte, habría intentado a través de su abogado, esto según la Fiscalía, de sobornar a dos coroneles que trabajaban en la EPICOP investigando los casos de corrupción en el poder. Ahora tenemos a un ministro del Interior que está persiguiendo, que está en una campaña de desprestigio y de demolición contra una de las unidades más especializadas de la Policía Nacional. Un ministro del Interior persiguiendo a policías que investigaron a políticos corruptos, que están investigando a políticos corruptos. Y además lo está haciendo mintiendo. Ha convertido en la mentira en un tema casi patológico. Vamos un poco con algunos ejemplos. Esta historia de que la DIVIAC investiga selectivamente algunos casos nace a partir de una información que supuestamente le habría entregado el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado. Pero ya el fiscal Chávez Cotrina lo desmintió, señalando que el problema era de varias unidades de la Policía Nacional como consecuencia de la falta de presupuesto. Presupuesto que el sector interior, que el ministro tendría que entregar a estas unidades de la policía precisamente para que investiguen esos casos que seguramente son vinculados a criminalidad organizada. Entonces, está utilizando una media verdad para denostar, para atacar a policías que investigan casos de corrupción en el poder. Pero claro, esto no es un hecho aislado. Recordemos que se inventó la historia de la torta del cumpleaños del coronel Colchado precisamente para sacarlo de la coordinación del EPICOP, del brazo de la policía en el EPICOP. Lo consiguieron, lo sacaron. Y el segundo nivel de esa campaña siguió con con el desconocimiento de una resolución del propio Ministerio del Interior argumentando que no encontraban o que se les había perdido los informes técnicos que respaldaban a la resolución ministerial con el que se constituyó el grupo de policías para que apoyen en las investigaciones a la fiscal Marita Barreto. Investigaciones de criminalidad organizada vinculadas a corrupción en el poder. Y desactivaron a ese grupo de policías. Ojo, desconociendo, alegando supuestamente que se había emitido de manera incorrecta o ilegal una resolución ministerial, a pesar de que estaba visado por el comandante general de entonces de la policía y por la propia oficina de asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Entonces se desactivó el EPICO. Ahora vemos a un ministro del Interior con la tarea de liquidar a la DIVIAC. Y esto lo está haciendo de manera subterránea, lo está haciendo de manera
aparentemente inocente al anunciar de que se va a adscribir a la Dirección de Investigación Criminal. Eso que podría ser, digamos, una decisión administrativa inocua, no lo es. Esconde un propósito doloso que tiene que ser investigado por el Ministerio Público, porque claramente aquí hay una obstrucción a las investigaciones de graves delitos vinculados a la corrupción. Me explico. La Dirección de Investigación Criminal tiene competencia solamente para investigar casos vinculados a delitos patrimoniales y contra el cuerpo, la vida y la salud. Ujú. Extorsiones, asesinatos, secuestros, robo agravado, etcétera. Claro. No está dentro de sus atribuciones investigar casos de corrupción. Entonces, al adscribir la DIVIAC a la DIRINCRI, le están quitando en los hechos esas funciones, esas atribuciones de investigar casos de corrupción, especialmente corrupción en el poder. Entonces, los casos en los que está involucrado actualmente la DIVIAC, como los Waikis en la sombra, simplemente se caería. Y Exacto. estamos en una etapa, digamos, bastante sensible de esa investigación porque se están corroborando los dichos de los colaboradores eficaces. Y claro, es eso finalmente el propósito, hacer que aborte, que se archive, que termine en los sótanos de algún edificio público ese expediente de los Waikis en la sombra. Es realmente escandaloso y el ministro del Interior resta importancia al departamento de la DIVIAC, porque parece que no se hubiera enterado que la DIVIAC, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han hecho operaciones exitosas a lo largo del tiempo. ¿Podría comentarnos acerca de eso, por favor, señor Vargas? Sí, Mayra, gracias por tu pregunta. Lo que me permite es responder a esa insinuación también que hace el señor Santibáñez respecto a la transferencia de fondos que hizo debida al Ministerio del Interior. Primera cuestión, hay un convenio interinstitucional entre Devida y el Ministerio del Interior para que Devida, como ente rector de la lucha contra las drogas, transfiera fondos a distintas unidades, direcciones especializadas de la Policía Nacional, por ejemplo, Dirando, y también DIVIAC, en efecto. ¿Y por qué a la DIVIAC? Porque el ministro del Interior no se ha enterado que la DIVIAC es uno de los principales grupos de inteligencia operativa contra el narcoterrorismo que opera, que trabaja, que tiene bases en el BRAE. El ministro del Interior no se ha enterado que gracias a esa inteligencia que produce la DIVIAC en el BRAE, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han realizado operaciones exitosas contra los Quispe Palomino, contra el narcoterrorismo. El ministro del Interior no se ha enterado que hay agentes de inteligencia de la DIVIAC que fueron asesinados en el BRAE cuando cumplían su misión. El ministro del Interior ofende la memoria de esos agentes de la DIVIAC que han dado su vida por la democracia, por el Perú, enfrentando al narcoterrorismo en el BRAE, donde el ministro del Interior dice que la DIVIAC no tiene nada que hacer frente a el enemigo del narcoterrorismo. No, señor ministro, pregunte al actual jefe de la DIVIAC. La DIVIAC tiene una base en el BRAE. Yo no le voy a decir dónde está esa base por razones de seguridad, pero es uno de los mayores equipos más comprometidos con la defensa de la democracia y la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE. De modo que es fácil denostar de policías que no pueden defenderse, obviamente, por la naturaleza misma de una institución jerárquica, pero la verdad que abusar de esa posición de poder es indigno. Es indigno y además preocupante, porque ¿qué va a pasar con las investigaciones que se le atañen a la presidenta y a su hermano además? Ojo, son dos casos. Señor Vargas, ¿cómo usted calificaría al ministro Santibáñez? Porque parece, como usted lo ha dicho, que le han dado la tarea de liquidar a la DIVIAC, pero en otras palabras, ¿cómo se le califica a él en estos momentos en medio de esta situación? Mire, mientras los sicarios están asesinando en los distritos de Lima, mientras los extorsionadores están reventando a punto de dinamitazos colegios, bodegas, locales comerciales a nivel nacional,
Mientras los mineros ilegales están secuestrando a trabajadores de empresas formales en Patás, el ministro del Interior está persiguiendo a los policías que están investigando a políticos corruptos. Eso básicamente es una obstrucción de la Administración de Justicia, obstrucción de las investigaciones, y el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto no podemos simplemente lamentar o normalizar. No es posible que se cometa semejante abuso de autoridad, insisto, contra policías que están prohibidos, además, de salir a defenderse, y prohibidos por el propio ministro del Interior. La verdad que esto es un clamoroso, enervante abuso de autoridad, de abuso de poder. Entonces, el Ministerio Público debería denunciar al ministro del Interior por obstrucción a la justicia con esta intención de desactivar la DIVIAC. Por supuesto, porque la DIVIAC y la ETICOP son unidades que se han constituido para ayudar en las investigaciones, para apoyar en las investigaciones contra la corrupción. Digamos, se está vulnerando una serie de normativa penal, pero también el convenio anticorrupción que firmó el Estado peruano, que ratificó el Congreso de la República, que impide desactivar unidades especializadas que luchan contra la corrupción. Pero el actual ministro está en una campaña de desprestigio y de demolición contra la única unidad de la policía que trabaja junto con el Ministerio Público en la investigación precisamente de la corrupción en el poder. Y eso, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, amerita una investigación inmediata del Ministerio Público en la línea de obstrucción a estas investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros, dándonos el análisis debido en medio de esta situación preocupante para la Policía Nacional, para los casos de investigación en realidad, y esperemos un retroceso en esta decisión. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba con nosotros hablando sobre la DIVIAC, las últimas declaraciones del ministro del Interior, Santibáñez, y lo que viene realizando la DIVIAC hasta el día de hoy. Todas sus operaciones exitosas en lucha contra el narcotráfico, narcoterrorismo y además lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.